esa canción ya hacía de introducción a lo que voy a hablar hoy. Qué bonito el Señor cuando nos confirma. No nos confirmamos nosotros solos lo que yo le decía a eso al pastor. Digo yo, ay, y si eso no es lo que necesita la iglesia, pues sí, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando y está obrando como cantábamos siempre. Desde que Él dijo, o sea, la luz, hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, Él está trabajando. Y yo meditaba en los niños, los que tienen niños pequeños. Los niños pequeños solo son felices en los brazos de... sí se escucha, está bajito. Se escucha. Ellos son felices en los brazos de su papá y su mamá. Y con alguna otra cosa, como el biberón y el chupete. Pero así son, ¿no? ¿Qué tienen esos brazos? ¿Qué tienen esas manos? Bueno, pues ellos están acostumbrados y están apegados a su papá y a su mamá, ¿no? Y en Lucas 3, del 15 al 18, yo quiero dejarle esa enseñanza de las manos que estamos. Unas manos confiables, unas manos que nos sostienen. Y lo impresionante es que lo que voy a leer lo dice Juan Bautista. Y uno lo sabe, pero a veces no se fija. Y Lucas 3:15 dice así. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y la enseñanza de hoy la voy a centrar en este verso. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Y voy a orar para que el Señor nos ayude. Señor, tú eres el Dios que trabajas y nos invita a donde tú estás trabajando. Tú estás trabajando en nuestra iglesia, Señor, en cada corazón, en cada adolescente, en cada niño, en cada hogar, en cada soltero. Y nosotros, Señor, decimos sí, Padre, queremos trabajar contigo, unirnos a lo que tú estás haciendo. Por eso necesitamos tu palabra como esa gasolina que nos impulsa a seguir una semana más. Te damos gracias porque hemos podido orar con esa confianza de que tú escuchas, de que tú estás trabajando. Y ahora que vamos a meditar en este texto, Señor, pedimos de tu dirección, Señor, y que tú purifiques, Señor, mis labios y cada pensamiento que sea grato para ti. En el nombre de Jesús, amén. Del verso 17 me llaman mucho los pronombres. Su aventador, su era, su granero. Me llamó muchísimo la atención. Y que es Juan que está hablando, como ya le decía. Pero claro, para nosotros hoy, ¿qué es un aventador? Le decía a David que me buscara una imagen y me decepcionó porque es una pala. ¡Qué risa! Yo me imaginaba que era otra cosa, pero el aventador es una herramienta, como esa pala grande, el rastrillo, dirían en nuestros países, ¿no? Que separaba al trigo de la paja. Denotaba que la persona, en los tiempos antiguos, el que usaba el aventador era el dueño de todo ese terreno, de todo ese trigo y también de la paja. Entonces, otra palabra que rara en lo que dice Juan, Juan está hablando de Jesús. En contexto, le están diciendo a Juan, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y él le dice, no, usted está equivocado, yo no soy el Cristo. Viene uno que él va a bautizar con fuego y espíritu, eso lo hemos predicado mucho. Pero de verdad que no he oído a nadie que se detenga en este verso. Cuando él dice, su aventador está en su mano, o sea, el Señor tiene esa pala en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, el granero no es prestado, no es alquilado, es su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apaga. Entonces el aventador es esa pala grande que usaba el dueño, o sea, en esos tiempos bíblicos, esa pala solamente lo usaba el dueño de esa cosecha. Otra palabra es la era. Era el lugar donde se separaba el trigo de la paja. Y allí golpeaban las espigas
o la frotaban para que soltara el grano. O sea, era ese espacio donde se hacía ese trabajo, sacar, golpear o flotar el trigo para que saliera el grano. Pero ¿qué pasa? Que el trigo salía junto con la paja y por eso lo usaba el aventador para que el trigo cayera y la paja se la llevara el viento. Entonces el granero, que también menciona Juan Bautista, era como un almacén que representa el reino de Dios. El fuego simboliza el juicio de Dios. En contexto es lo más triste, porque significa la separación definitiva de una persona de Dios. Porque todo esto, Juan está usando una figura para decir que el Señor conoce quiénes son los suyos, quiénes no. Él es el único capaz de purificar o de desechar, porque dice que su aventador está en su mano. Entonces la era, para Juan Calvino me llama mucho la atención que la era como si fuera la iglesia, ese lugar donde se golpea el vino, el grano, era la iglesia. Juan Calvino me gusta en algunas cosas, dice que el aventador es el evangelio, la palabra de Dios, que es el que, como esa pala que delimita los que aceptan la salvación o los que no aceptan. Pero eso es una aplicación. Yo le estoy diciendo lo que era. El aventador era la pala, la era el lugar donde se trabajaba con el trigo, el granero era como un almacén, en última instancia representa el reino de los cielos. A mí me llama mucho que dice que él recogerá el trigo en su granero. Y el trigo representa al creyente. Y cuando escribía, que fue de un devocional, me llamó mucho la atención, porque a veces olvidamos dónde estamos. En el granero el trigo estaba seguro del sol, seguro de los bichos, de los insectos, de los ladrones. Y cuando él dice, el trigo está en su granero, o sea, el creyente está seguro en Jesús. De hecho, en Juan 10 él dice que sus ovejas están en sus manos y nadie las arrebata. Pero nosotros generalmente somos propensos, ¿no?, a dudar de la seguridad física y de la seguridad espiritual. ¿Cuántas veces cuando tenemos que hacer consejería, mi esposo, el pastor, y yo, cuando son mujeres que yo hablo con ellas, cuántas veces la persona no tiene seguridad de salvación? Pero el trigo representa al creyente y está en su granero. O sea, mi alma no está en el purgatorio, mi alma no está en un lugar indefinido, X. No, yo estoy en su granero, en un lugar de su posición. Me gustó mucho que el granero representa el reino de Dios. Y cuando oramos eso, que el reino de Dios venga, cuando aceptamos a Jesús, el reino de Dios empieza a venir. Y por eso es que tú eres esa Biblia abierta que los demás leen. Porque ya ese granero es como un adelanto, un anticipo de ese reino celestial. Y ya ahí hemos descifrado todas las cosas que dice Juan. Juan en última instancia dice, Jesús conoce al verdadero creyente, porque él tiene el aventador y él sabe cuando hay trigo, cuando hay paja. Juan dice que en el 17 dice, limpiará su era, o sea, ese terreno que viene siendo la iglesia para Juan Calvino, Jesús va a limpiar la iglesia y lo vemos cada vez, ¿no? Él muestra cosas y al final de los tiempos él va a por fin, entonces la era vendría siendo la iglesia, si Juan Calvino tenía razón, creo, ¿eh? Y el granero es el almacén de Dios, pero fuego simboliza separación eterna de Dios. Me gusta en la imagen, y yo me lo hacía en la mente, lo que pasa es que yo pensaba que era otra herramienta, que el aventador, el agricultor, coge el aventador, lanza al trigo por el aire y sale la paja. Y a veces yo digo, ahora entiendo por qué sufrimos. Él coge la herramienta y no importa si le duele al trigo, él coge el trigo, lo levanta y el aire quita la paja. Y ahí está a veces cuando sufrimos, es porque él está haciendo un trabajo en nosotros, como el agricultor con el trigo, pero es para nuestro bien. Pero qué difícil, cómo lloramos, ¿no? Cuando
cuando el Señor está trabajando en nuestra vida. Pero todo es con un fin, quitar la paja, quitar lo que no le agrada. Y cuando la paja ya está suelta, que se va, él almacena ese grano en su almacén, en su granero suyo de su propiedad. De hecho, es un pronombre posesivo. Y la paja se va al fuego, la que no se va por el aire. Y entonces, aprendo que Jesús es el único capaz de purificar el alma. Muchos creen en María, muchos creen en Juan de los Palotes, no sé cuál sería el último que canonizaron de los eso, pero Jesús es el único porque su era, su granero, su mano, Él es el único capaz de purificar el alma. Su aventador está en su mano. Él conoce lo genuino, lo que no es genuino. Ahora nosotros nos engañamos fácilmente. Me dan un billete falso, fácilmente yo se lo llevo a la señora de la tienda, porque no tenemos eso. Pero si es alguien que conoce de billete, que siempre está con dinero, enseguida vas a ver si es falso, o un juego, un videojuego, un reloj. El que está en esos asuntos sabe. Así que Jesús sabe cuándo somos trigo y cuándo somos paja. Y ahí me da tranquilidad. Nosotros no tenemos solamente que seguir siendo trigo. Nosotros tenemos en esta imagen, nosotros solo nos toca ser trigo. ¿Y qué hace el trigo? Esperar que lo trabajen, esperar que lo almacenen y en última instancia que lo usen, ¿no? Su mano de Jesús es poderosa. Juan dice que en su mano está ese trigo. Y ahí es cuando pensamos en ese bebé tranquilo, o sea, puede estar ese niño llorando como un loco, pero lo coge su mamá o su papá o alguien de cercano y él se queda tranquilo, ¿no? Pues eso mismo pasa cuando no sabemos las manos de Dios. Yo no sé en qué mano tú crees que estás. Cuando vienen los problemas, cuando viene la felicidad, porque sí, también tenemos mucha felicidad y es lo que pasa con la sociedad. Vemos la gente muy suplida aquí en Europa, ¿no? Con sueldos, con trabajo fijo, con coche, mucha ropa, mucho perfume. Aquí hay muchas cosas que parece que no necesitas a Dios, pero en realidad esas bendiciones también las da Él. Y tú sigues en su mano, igual que aquel chico en África que no tiene ropa, que no tiene comida, que no tiene casa. Son cosas de la vida, ¿no? Pero sin embargo, en muchas sociedades la gente está tan suplida que se olvida de Dios. Es lo que pasa y tenemos que orar. Sin embargo, nos olvidamos que estamos en sus manos. Que en sus manos estamos sostenidos. Y no es por nuestra habilidad, no es por nuestro trabajo, por nuestra juventud, sino porque estamos en sus manos, como ese trigo. Y de la mano del agricultor pasaba al almacén. De la mano de Jesús, que estamos, pasamos al reino de los cielos. Él también guarda. Él guarda del juicio eterno, pero también nos mantiene bien físicamente, porque yo me preguntaba, los hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo degollados, ¿el Señor no los guarda? Pues dice que sí, lo guarda en perfecta paz. De hecho, hay la canción que dice, he decidido seguir a Cristo, dicen que es un misionero, y a él le cogieron su mujer, sus hijos, sus familiares, y le mataron la mujer, y él escribió, he decidido seguir a Cristo. Entonces luego lo llevan y le dicen, te vamos a matar un hijo, o algo así. Y él dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así, cada vez que le llevaban un personaje, él escribía de ese himno que cantamos, la cruz está ante mí, no vuelvo atrás. Él perdió todo, pero él siguió a Cristo. ¿Por qué? Son personas que se saben en la mano del rey, en la mano del dueño del granero. Él conoce todo de nosotros y Él nos guarda. Aquí también hay una promesa activa. Fíjense que en el tiempo verbal que usa Juan dice, su aventador está en su mano. El verbo es está, del verbo estar. No dice, su aventador estará en su mano. Su aventador estuvo en su mano. O sea, esa pala estará en su mano y él limpiará. Eso sí está en futuro. Limpiará, recogerá, quemará. Eso está en futuro. Pero hay un verbo en presente. Hay una promesa para ti y para mí activa y es el verbo está. Él está trabajando, como cantaron los chicos, que yo no sabía que iban a cantar esta canción. Pero yo me pregunto, ¿qué te hace conocer
esa autoridad del Hijo de Dios? ¿Qué te hace sentir? Que estás en su mano, que Él está trabajando en la vida de tu hermana, de todo el mundo. Él está trabajando, Él tiene el aventador en su mano, a Él nadie lo va a poder engañar. Ayer cuando estábamos en el local, en un momento estaba Luca con la pala, y yo cogí la pala, y yo en mi vida, yo creo que voy a coger una pala, Dios mío, no parezco hija de mi padre. Y yo ahí con la pala, digo yo, Dios mío, esto no es para mí. Pero cuando Lucas lo hacía, que él cogía el escombro, lo hacía como muy bien, parecía que se divertía. Sin embargo, cuando yo empecé a coger el escombro, yo tengo agujeta en el brazo de 4 o 5, que no fue mucho. ¿Por qué? Porque yo no estoy hecha a eso, o sea, yo no estoy hecha para tener una pala. Sin embargo, Lucas parece que sí. Jesús sí, Él es capaz de tener el aventador en su mano, de tener esa herramienta y no equivocarse. Cuando alguien vaya al infierno, tenga por cierto que va a ir igualito de justo que el que se fue al cielo. Y esa es la vida eterna, que le conozcan a Él. Es un poco triste, pero nosotros hoy hemos orado por nuestros hijos que están descarriados. Por eso, porque sabemos que Él está trabajando. Por eso esa promesa sigue activa. Por eso oramos. Pues la oración nos mantiene vivos. Cuando oramos por esos hijos nuestros, esos hermanos que están en sus manos, esas oraciones nos mantienen vivos, confiados y alerta. Cada vez que yo oro por uno de los chicos, yo veo lo que Dios está haciendo, porque la oración es esa conversación. O sea, si hace un año tú empezaste a orar por Luis y hace un año después, en la misma oración te mantienes alerta de lo que ha pasado en la vida de Luis, por ejemplo, porque es así, son promesas activas. El aventador no está en la mano del ángel Gabriel, de un arcángel, del pastor, del líder de la alabanza, del líder de la intercesión. ¿Dónde está el aventador? En las manos del Señor. Y entonces tenemos que estar tranquilos, porque Él es justo. Él es justo y Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él nos sostiene. O sea, cuando Él entiende que eres trigo, no importa si tú te sientes paja. No importa si tus amigos te tratan como paja. O como pasó con Daniel, que Daniel, el entorno le cambió los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego. Eran Daniel, Ananías y Zafira. Pero ellos eran trigo o eran paja. Ellos eran trigo, ellos eran personas del reino, personas salvas. Y el mundo le cambia el mundo, le cambia el nombre. Eso es lo que hace el mundo. Hay mucha gente ahí fuera, como decía Cristina, viviendo una mentira que puso en el grupo, viviendo mentiras. Y que son trigo, pero se creen paja, porque no entienden qué es la salvación, qué es la seguridad de salvación. Porque otros creyentes lo han dañado, porque han tenido una mala teología y tenemos que orar mucho. La iglesia tiene mucha tarea que hacer, porque fuera hay muchas personas que recientemente de mi país me decían eso, una persona que echaron de la iglesia por una tontería. Pero ¿por qué se puede echar a un miembro de la iglesia? ¿Por qué? Eso no está en la Biblia. Porque ese miembro de la iglesia es una persona hecha a imagen de Dios. Bueno, depende de lo que haya hecho, no sé si qué fue, pero él está en la mano del que trabaja el corazón. ¿Cuántas cosas en las iglesias han hecho? Que en vez de acercar, han puesto paredes. Claro, porque tú sacas a Luis, que es una persona, aquí no hay nadie que se llame, sí, hay un hermano que se llama Luis, ahora me acordé. Tú sacas a Filomeno, pero entonces Filomeno se siente mal, pero toda su familia deja de venir a la iglesia. Porque el pastor no es el que tiene el aventador, no es tu líder, es Jesús. Así que recordemos en qué manos estamos, confiamos que Él sigue desechando todo lo que no sirve de nosotros. Todavía Él está trabajando en mí, moldeándome a su imagen, y yo soy cristiana desde los 7 años. A veces yo misma me sorprendo que todavía estoy luchando con esas cosas. Como dice la canción, y me enfado conmigo, digo, todavía estoy luchando con esas cosas, pero Él me tiene en sus manos y Él sigue ahí sacando la paja de mi vida para que yo sea ese trigo y yo estoy en sus manos. A veces puede doler, porque el trigo es estrujado, le pegan para que salga el grano,
No había reflexionado en eso. Pero al final, ese grano, segurísimo, va al granero, pero va limpio. Va limpio. Dice William McDonald, que somos, un comentario que tiene mi esposo bíblico, somos inmortales hasta que el Señor diga que somos inmortales. Pero lo que él quiere decir es que somos inmortales hasta que el Señor siga trabajando en nosotros. Cuando él dice, ya tú estás completo, ya te parece a mí igualito, entonces hace así y te promueve al reino de los cielos. Así que hermanos, yo me uno a lo que dijo Juan. Hoy, como 8 de agosto de 2025, su aventador está en su mano, de mi Jesús. Mi Jesús limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando te pregunten quién es Jesús, le puedes responder lo que dijo Juan. Es una persona que nos tiene en sus manos. Es la persona divina que nos limpió, que nos recogió y nos puso en un lugar seguro y que quemó todo lo que no le agradaba de nosotros. Eso es lo que tienes que decir cuando te pregunte quién es Jesús. Así que muchas gracias, hermanos. Y ustedes sigan meditando en esta palabra de quién es Jesús. Eso era para Juan, pero también para cada uno de los creyentes de este siglo. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro lugar seguro.